Hola a todos, bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro programa Naturaleza Humana. Aquí estamos con Natalia de Ardeva y yo soy Catherine y queremos hablarles hoy día de las sustancias tóxicas, de los tóxicos y tu salud, de cómo estas sustancias pueden impactar tu estado de salud y tu estado mental también, y otras conductas que uno puede ir generando en el día a día y en el estado mental que pueden también incluso determinar la tendencia a consumir estos tóxicos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tóxicos? Bueno, los tóxicos son aquellas sustancias que en sí mismas contienen sustancias tóxicas o bien en la interacción con nuestro cuerpo resultan indigestas porque puede ser que nosotros no las digerimos bien y por ende tienen como resultado un tóxico en nuestro organismo, ¿ya? Porque quizá no estamos adaptados para ella o no son los alimentos más apropiados para nosotros, ¿ya? ¿Cuáles son los tóxicos más comunes en general en la vida de las personas? Aquellos que están involucrados en la dieta cotidiana y en lo que las personas consumen en la mañana, en la tarde, y yo creo que tú ya puedes estar pensando en qué cosas pueden ser, y aquellas sustancias son los refinados. Los refinados son aquellas sustancias como las harinas blancas, el arroz blanco y las harinas también de arroz blanco, el azúcar refinada y todas aquellas sustancias. El problema que tienen es que resultan desmineralizantes. Esto cuenta como en el grupo de los desmineralizantes o tóxicos que son acidificantes también. O sea, en el fondo, como acidifican, van a tener como resultado la desmineralización del organismo y tú vas a perder entonces muchos minerales al consumirlos, y también en el caso de los refinados pueden impactar negativamente el páncreas, que es un órgano bien sensible a este tipo de sustancias concentradas y que ya no tienen entonces los nutrientes completos. Por algo han sido refinados, han perdido la cáscara en donde está todo el nutriente, todo el aminoácido, y entonces ya son sustancias vacías que no contienen nutrientes. Esa es otra característica en este caso de los comestibles, que eso se lo comenté en otro video, que son sustancias vacías, que ya no tienen aporte para nosotros o que no se adaptan a nuestro sistema digestivo o a nuestro cuerpo en general. ¿Ya? Entonces también otra sustancia muy común que se consume en el día a día son los alcaloides, el té, el café, el mate, que son sustancias que resultan súper estimulantes para nuestro sistema nervioso y que también tienen una cualidad que es acidificante o desmineralizante y que por ende no son un aporte realmente, sino que son unos ladrones de nutrientes para nosotros y que por ende deberíamos eliminarnos de nuestra dieta, y porque también a nivel mental nos hacen estar en un estado como mucho más estimulado y excitado, entre comillas. De hecho, muchas personas que sufren de crisis de pánico tienen como gatillo o trigger, ¿cierto? Estas sustancias porque empiezan a generar estados muy nerviosos que les impactan negativamente, especialmente a estas personas. ¿Ya? Otra cosa que puede resultar tóxica son los excesos de lácteos. Los lácteos en la dieta convencional se consumen habitualmente, de hecho casi todos los días, incluso 2 veces en el día. Lo mismo también las harinas de trigo. Y esa cantidad de lácteos, claro, puede tener un impacto negativo inflamatorio para nuestro cuerpo. ¿Ya? Otras sustancias tóxicas que son también de uso común y recreativo son el alcohol y el cigarro. El alcohol es una sustancia que entra en el cuerpo y sigue siendo alcohol porque no se metaboliza, o sea, entra y pasa la barrera hematoencefálica y empieza a generar esos estados de mareo, ¿cierto? De diversión que algunas personas experimentan y que, claro, realmente a la larga puede ir dañando el organismo y algunas veces incluso puede ir generando otro tipo de problemas. Por ejemplo, la cerveza puede actuar también como un disruptor endocrino. Y tenemos también el cigarro, que es un cancerígeno, que es bastante reconocido ya que es un cancerígeno por las distintas sustancias que contiene y que por ende nosotros deberíamos sacar de nuestros hábitos seguramente al 100%. Y también contiene nicotina, lo cual es una sustancia que es adictiva y que por ende lo hace más difícil de dejar, y quizás aquellas personas que lo quieran dejar puedan ver nuestro episodio número 2, en donde Natalia también dejó un montón de herramientas
para poder ir dejando estos hábitos de fumar y otras cosas, ¿ya? Estas adicciones. Otra sustancia tóxica que es de uso común es la carne roja. La carne roja en los últimos años ya fue reconocida como un cancerígeno. En especial la carne cuando está cocinada bajo ciertos métodos, como por ejemplo el asado. Al asar la carne se producen unas sustancias que se llaman heterocyclic amines o aminas heterocíclicas, me imaginaría que sería la traducción propia. Y estas se producen cuando la carne se cocina mucho y se deja así como en el típico asado que queda como negrita en algunos lugares. Esa carne es la más tóxica de todas de consumir en cuanto a la carne roja, ¿ya? Entonces, el problema de esa carne en ese estado y de estas sustancias de las aminas heterocíclicas es que pueden generar entonces un trastorno a nivel celular que hace que la célula al reproducirse eh, tenga un daño y genere copias que son erradas y que finalmente puedan producir tumores con ellas. Entonces, este tipo de sustancias se asocian con cáncer de colon, de recto, de mama, de páncreas, de pulmón y de estómago. O sea, es como bien el espectro, a pesar de que es como algo que uno consume de forma oral, ¿cierto? Puede ir a muchos más órganos que no solo son del sistema digestivo, ¿sí? Y bueno, otras sustancias que yo creo que son típicas, que forman parte también de la dieta común de las personas, son las frituras. Las frituras son parte, ¿cierto?, de muchas, de las salidas, ¿cierto?, a la comida chatarra, ¿cierto? Están como en la mayoría de este tipo de negocios. Y las frituras cuando pasan los 300 grados de temperatura o cuando son reutilizadas el aceite de estas frituras, es cuando son también cancerígenas. Entonces, por eso también se quieren evitar y porque a la larga van causando trastornos en el hígado, trastornos de distinto tipo, que puedan ir también alterando entonces los equilibrios de nuestro cuerpo, en especial lo que es colesterol y triglicéridos en esa área, ¿ya? Por otro lado, tenemos aquellas sustancias tóxicas que uno ignora completamente que pueda estar consumiendo, como las aflatoxinas. Las aflatoxinas son sustancias que producen los hongos cuando los frutos oleaginosos o frutos secos como las almendras, nueces, en ella en particular el maní, está conservado por mucho tiempo bajo condiciones que no son las mejores como presencia de humedad. Se producen estos hongos y estos hongos generan como subproductos las aflatoxinas. Y las aflatoxinas son tóxicas y dañan el ADN. Son sustancias bastante potentes y claro, uno ojalá las evite y por ende también es una de las razones por las cuales es mejor evitar el consumo de maní como fruto oleaginoso y preferir otros que sean más frescos o que sean como más frescos y más accesibles para uno, ojalá, ¿ya? Y también dentro de los tóxicos cuentan aquellas sustancias que no digerimos bien, como los mariscos, por ejemplo. Los mariscos son sustancias que lamentablemente no se adaptan mucho a nuestro sistema digestivo, que toman mucho más tiempo en digerir. La misma historia con la soya. La soya lamentablemente contiene fitoestrógenos que no son tan adecuados para nosotros y que lamentablemente pueden generar entonces trastornos a nivel como disruptores endocrinos, alterar la fertilidad, entre otras cosas, ¿ya? Entonces son alimentos más pesados para nosotros. Y también tenemos los nitritos. Los nitritos son sustancias que están principalmente en la producción de carnes, están en las carnes como conservantes y también son cancerígenas los nitritos. Y por otro lado tenemos a los sulfitos también que son conservantes y que se usan en muchos alimentos. Incluso el metabisulfito de sodio se encuentra en algunos productos como el vinagre de manzana más barato, entre comillas, y también uno tiene que fijarse que no tenga eso el vinagre de manzana, porque los sulfitos están asociados con enfermedades respiratorias, como el asma u otras enfermedades incluso respiratorias más severas. Por eso uno quiere evitar el consumo de los sulfitos y fijarse muy bien que los ingredientes sean como lo más limpio posible a la hora de comprar los alimentos. Otra sustancia que puede alterar nuestro organismo y que aparece en la cocción de los alimentos son las acrilamidas. Las acrilamidas son
lo que aparece en el pan tostadito, en esa partecita negrita que a mucha gente le gusta, la parte así bronceada del pan. Eso es lo que es la acrilamida y claro, lamentablemente es muy frecuente, o sea, yo creo que es común el pan tostado en la mañana con la mantequilla y claro, eso es un cancerígeno, las acrilamidas también están reconocidas como cancerígenas y también deberíamos tener mucho cuidado con su consumo y si es que alguien quiere comer pan por último, que lo haga sin tostar, que es lo mejor, que no sea de esa forma. Y por último tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los que también aparecen en las carnes que están cocinadas por mucho tiempo, que están, ¿cierto?, ya sobrecargadas de estas sustancias. Es aquello que se ve como hollín, entre comillas, como el carbón, que también es cancerígeno. De hecho, las personas que trabajan en las chimeneas y todas esas cosas, como que tenían también tendencia a sufrir de cáncer a raíz de esta sustancia. Y claro, todavía la podemos encontrar en la cocción de esas carnes que están por mucho tiempo o de otras cosas que están también como carbonizadas. Y también lo podemos encontrar en algunos alimentos de hojas verdes que son cultivados cerca de las carreteras, en donde también pueden llegar a través de los autos, del smog, que es donde se produce este hidrocarburo, ¿ya? Así que esas son es como una pincelada de las sustancias tóxicas como más importantes y más frecuentes también de encontrar. Y recordar entonces que si alguien quiere consumir algo, que quizás se puede inclinar hacia las carnes, por ejemplo, si quieren comer carnes que puedan ser presas más pequeñas, el pescado, por ejemplo, o presas más pequeñas como conejos, etcétera, pero no ojalá las carnes rojas, que son las que ya están vinculadas con este tipo de enfermedades y que ojalá entonces también podamos elegir cocciones que no son tan tóxicas como cocinarlas al agua o al horno, pero no asadas, ¿ya? Y yo creo que de hecho muchos de nosotros nos damos cuenta al estar de pie frente a un asado o algo así, que el olor es bastante tóxico y que efectivamente es algo que nos puede dañar la salud, solo por el olor que esto emana, ¿sí? Así que a tener ojo con esas sustancias y bueno, echarle un vistazo entonces igual al canal para ver qué otras sustancias nos pueden impactar de forma negativa y cómo podemos también ir limpiando nuestro cuerpo de todas las consecuencias que nos dejan acá. Así que bueno, Natalia, cuéntanos qué es lo que pasa a nivel mental, porque yo ya hablé como de lo que es físico, de algunas cosas que podemos cambiar, de cómo nos pueden impactar, y qué cosas a nivel mental son tóxicas o qué hábitos son tóxicos también de tener. Uno de los conceptos importantes que tú mencionas y que me gustaría rescatar es el del metabolismo. Para mí es una palabra muy importante, un concepto muy importante, porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de, así como podemos metabolizar los alimentos, también metabolizamos las energías. Entonces, a nivel mental, la el vamos a ponernos en la idea de que el cuerpo es la parte más densa de la mente y la mente la parte más sutil del cuerpo, pero son una unidad. En yoga hablamos de la unidad cuerpo-mente-espíritu, pero la unidad cuerpo-mente están siempre unidas y siempre se impactan la una a la otra, se retroalimentan la una a la otra constantemente. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos ingerir como alimento también afecta a nivel mental, también es un alimento para la mente. ¿Ya? Muchas veces no podemos verlo y decimos como ya, si me voy a tomar una cervecita nomás. Pero esa cervecita nomás en realidad tiene un impacto como bien grande, más allá de nuestro hígado, más allá de las células de nuestro cuerpo, de los disruptores endocrinos, ¿cierto? Que eso quiere decir que afecta al sistema linfático, que es el agua de vida, es el agua vital que corre por nuestro cuerpo. Eso también tiene un impacto en nuestra mente, en la calidad de nuestros pensamientos.
todo lo que comemos. Entonces, eh, ese dicho súper cliché de que somos lo que comemos es súper verdad y es evidencia no solamente en nuestra constitución física, sino también en el plano mental, en cómo vamos constituyendo nuestros pensamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestros pensamientos em, son los que en el fondo nos van a ayudar a tomar decisiones, son los que nos van a ayudar a leer la realidad. Es nuestra forma de entender el mundo. Lo entendemos no solamente a través de los sentidos, sino también a través de la mente. Entonces, para que podamos tener una mente clara, para poder discernir la verdad de lo que no lo es importante que nuestra mente esté limpia, que nuestros pensamientos estén claros, que podamos tener una atención aguda, que podamos tener una, una capacidad de prestar atención también a lo que nos comunica otra persona. A mí me pasa mucho que de repente converso con personas que no prestan atención a lo que uno habla o de Sí, repente te hacen preguntas pero en realidad no les interesa saber la respuesta, simplemente están manteniendo como una conversación vacía, donde claro. no hay un intercambio energético entre dos personas. Es muy común, lo he visto muchas veces, y en parte eso se da por nuestra alimentación, por lo que ingerimos en nuestro cuerpo. Em, Al mismo tiempo, nuestros pensamientos influencian mucho nuestras emociones. El cuerpo emocional está mega influenciado por el cuerpo mental y por lo tanto todo vuelve también a esta tríada de cuerpo, mente, emociones, donde el alimento que yo ingiero, lo que yo soy capaz de digerir y de metabolizar, esta palabra me parece clave porque yo me puedo alimentar de los alimentos más puros, de la fruta más fresca, del agua más limpia. Sin embargo, eso no es garantía de que yo esté metabolizando todas las bondades de esos alimentos. ¿Ya? Es importante que nos podamos conectar en ese sentido con los alimentos. El otro día, por ejemplo, escuchaba a mi profesora que es antropóloga. Ella decía que está viviendo en Ecuador, en un lugar con mucha naturaleza, donde hay una comunidad que se dedica como em, a recuperar los suelos. Entonces decía que hay una técnica que usaban los antiguos que vivían en el territorio, que antes de sembrar la semilla se lo ponían en la boca, porque a través de la saliva le informaban a la semilla cuáles eran los nutrientes que al cuerpo le faltaban. Y Sí, entonces con esa intención sembraban su alimento. Y eso es algo que nosotros hemos perdido como cultura, sí. esa conexión profunda, íntima, entre nosotros, obviamente, mucho más con nuestro alimento. No hay una conexión con el alimento donde yo pueda agradecer, pueda honrar a la fruta que llega a mi mesa. Em, no hay una relación así tan íntima con muchas de las cosas que nos rodean, incluidos nuestros alimentos. Claro. Entonces es importante que al momento de comer también estemos como en estado de relajación, en estado de apertura, con eh, con una apertura importante en el campo energético para que esos alimentos que yo estoy ingiriendo pueda metabolizarlos bien, pueda yo a- aprovechar todo su aporte nutritivo de vitaminas, de minerales, de agua. Porque si no, no importa qué tan perfecta sea mi alimento, va a haber cosas que no voy a estar metabolizando bien. Y esa metabolización entonces es la que traspasa los límites del alimento. Y yo también soy capaz como ser humano de metabolizar las energías, la información que llega a mí a través de mi teléfono, a través de mi computador, de las redes sociales o de los medios de comunicación que yo elija para informarme. Yo voy a estar metabolizando todo eso. Y si mi mente está débil, si mi cuerpo está débil, entonces yo voy a ser mucho más susceptible a comerme y a metabolizar tóxicos que vienen de afuera, información tóxica, frecuencias tóxicas.
¿ya? Estilos de vida tóxicos que llegan a través de las redes de comunicación, por lo general. Porque es una bendición que podamos tener una tecnología que nos permita estar cerca, como ahora, junto con Catherine, ¿cierto? Que Ujú. estamos súper lejos geográficamente, pero en realidad esto nos permite conectar. Sin embargo, necesitamos ser súper conscientes y estar muy agudos en nuestra mente y en nuestra atención para poder dejar pasar solamente aquello que nos nutre. Y eso no es fácil de hacer. Requiere práctica, pero sobre todo requiere presencia, atención. Prestar atención a cómo termino yo mi día si veo noticias todo el día, por ejemplo. O Claro. si me llevo en redes sociales todo el día, o si me encuentro con mi compañero de trabajo que es súper tóxico y que me toca compartir con esa persona todo el día. Tengo que ser capaz de tener una herramienta o un sistema que me permita ir haciendo distintos filtros a las energías que vamos recibiendo. Porque también el alimento nos nutre, pero también la información nos nutre. Ya los alimentos en su más pura esencia son luz, al igual que la información, que también es luz. Todo en su esencia más pura es luz. Entonces, cuando yo dejo entrar esa luz, eso me penetra, atraviesa mis cuerpos. Esto es algo que también está, un concepto que está muy presente en la antroposofía, donde se habla de las energías que traspasan, ¿cierto? Los cuerpos de los niños cuando son expuestos a las pantallas, por ejemplo, a los dibujos animados, a las películas, ese tipo de información audiovisual. Entonces es importante reflexionar sobre el metabolismo. Eh, y es algo que nosotros podemos eh, preguntar a nuestro cuerpo, es algo que es como una herramienta que tenemos muy inteligente para poder absorber, informarnos de lo demás y también informar al mundo, porque así como el mundo nos impacta a través de los alimentos y de la información y de las relaciones, nosotros también impactamos al mundo. Entonces, ¿desde dónde lo estamos impactando? Desde esa toxicidad que es como un ciclo, cierto, vicioso de consumo y desecho tóxico, Mm. o en realidad pretendo estar informando al mundo con salud, con mi propia salud, con mi propia claridad en la mente, con mi propia eh, visión, con mis propios dones, y no tanto con mi basura, ¿sí? Así que está muy interesante poder ir observando esto en mi página web, que todavía no está lista, está en construcción todavía. Tengo un curso gratuito que es para aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo a través de los elementos. Entonces son 4 sesiones que se separan en los 4 elementos principales de la naturaleza: el elemento fuego, agua, tierra y aire, donde a través de vamos viendo dónde están estos elementos en la materia y cómo entran en contacto con nuestro cuerpo a través de los alimentos, a través de los pensamientos, a través de ciertas emociones. Y aprender a leer las energías de los elementos es súper esclarecedor, como que te entrena también de alguna forma para poder ir discriminando cuando hay exceso de algo en mi cuerpo, cuando hay falta de algo en mi cuerpo. Es súper importante que podamos volvernos soberanos de nuestra salud, que podamos confiar en nuestro instinto, que podamos recuperar la sabiduría que está intrínsecamente escrita en nuestros códigos del ADN, ¿cierto? Mm. Para poder eh, prosperar en la tierra y para poder eh, independizarnos de ciertas estructuras externas Mm. que lo que buscan más es el control del ser humano, más que empoderarlo y que sea libre Claro. y fuerte y sano y saludable. Entonces, esta es una forma que para quien desee tiene disponible en la web. Todavía no, no actualizo todo lo que tengo que actualizar, pero cuando lo tenga listo lo voy a notificar a todos. Se pueden Eh, suscribir a tu boletín para enterarse Sí, de eso. sí, a la newsletter, porque ahí siempre voy dando todas las noticias de manera semanal.
Así que esa es una forma muy directa y muy práctica para poder leer las energías que hay dentro del cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta el fuego? ¿Cómo se manifiesta el agua? ¿Estoy falta de agua o hay exceso de agua en mi sistema, en mi campo, en mi cuerpo? ¿Cómo poder ir equilibrándolo? Entonces, yo tomo en este curso información, por supuesto, de los registros akáshicos, pero también de la medicina china, de lo que he aprendido a través del higienismo, muchas disciplinas que convergen para este tipo de entrenamiento, que es súper importante y súper útil, muy, muy útil, sobre todo en estos tiempos donde a veces la salud pareciera ser tan difícil de alcanzar. Sí. Y potente es una cosa que tú mencionabas, que esa práctica que tenían esas personas en Ecuador, bueno, antes la verdad es que cuando teníamos una vida conectada con la naturaleza, nosotros dejábamos nuestros desechos, nuestras fecas, nuestras heces, daban la información a la tierra y a las plantas que ahí crecían del tipo de nutrientes que necesitaban generar más. Y en general los animales estamos conectados mucho a la naturaleza en ese sentido. Hay una Sí, conexión, una comunicación, una simbiosis ahí entre ambos. Entonces es muy potente cómo eso se ha ido desconectando. Como que sí, eso sería como una forma de este hábito que tiene esta tribu de un poco recuperar esas raíces, ¿no? Pero sí, sí. sí. Sí, y todo el impacto que mencionas también que tienen obviamente todas estas sustancias tóxicas en nuestra existencia. Si conectándolo con lo que mencionamos en otros episodios, de cómo en el fondo podemos elegir lo que comemos desde el trauma o desde ese espacio que es como de thrive, como de ir más allá de, De de, prosperar, de sí. prosperar, de solucionar nuestros problemas y de convertirnos en una persona mejor todos los días. Sí, 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 está el tema de los tóxicos también súper relacionado con el tema de las adicciones, porque muchas veces eso es lo que nos empuja a escoger ciertas cosas, más que nada nuestros hábitos, pero eso siempre puede cambiar. Los seres humanos somos muy plásticos, el cerebro es muy plástico, entonces hay muchas formas en que podemos romper esos patrones para acercarnos más a lo saludable, a nuestra esencia, naturaleza, que es limpia, es una naturaleza claro, limpia. Lamentablemente, todos estos traumas y todas estas cosas que nos habitan también, lo que hacen es separarnos a nosotros de nosotros mismos. Entonces, a este sistema en el que vivimos hoy, le conviene mucho, muchísimo que los seres humanos estemos súper separados porque sí, entonces necesitamos mucho el sistema, porque nos da orden, nos dice para dónde ir, qué es lo bueno, qué es lo malo, y yo entonces puedo descansar y no tener que decidir ciertas cosas. claro, Pero como hemos podido ver en los últimos años, esto ha ido más en nuestro detrimento que en nuestra salud. claro, Entonces es súper importante poder tener esa claridad y el discernimiento de poder entender dónde estoy en falla o dónde estoy en falta y cuáles son las cosas que sí necesito hacer, que sí necesito incorporar. claro. Y que también en el fondo la llave para conocer nuestra salud es el autoconocimiento. Eso es una de las mejores Sí, herramientas de conocer y algo muy potente que tú mencionas también es que a veces la mente nos puede jugar en contra y podemos ser muy neuróticos o nerviosos o pesimistas, que también eso es algo sí, que nos puede robar energía y claro, no realmente asimilar aquello que estamos consumiendo. Y eso es algo que de hecho a muchas personas les puede jugar en contra al hacer algún proceso más intenso, por ejemplo, pasar un ayuno o hacer una desintoxicación. Cuando la mente está en estos estados tan así como enervados, entre comillas, como de sí. tensión, de nerviosismo, va a consumir mucho más e incluso va a hacer que sea difícil o imposible pasar por un proceso así.
Entonces es como muy Claro que valioso sí. poder ir manejando Sí, eso, esa mente tóxica, que es lo otro, sí. es lo, es como una de las cosas que va primero en la lista de todo lo que mencionamos en el programa, porque justamente esa mente tóxica nos lleva o por el camino de los tóxicos o por el camino de las cosas más sanas en nuestra vida. Otra cosa que me gustaría mencionar también es el tema de las desintoxicaciones, porque si bien son una parte importante de nuestro camino hacia la salud, no podemos simplemente desintoxicarnos y ya está. Es importante pasar por el proceso completo de la nutrición, de recuperar, ¿cierto? Los tejidos, el peso, qué sé yo, pero poder ir pasando por el sistema completo, porque por ejemplo tú, Catherine, en tu, eh, en tu trabajo, tú ofreces distintos periodos de alimentación, ¿cierto? El primer paso es la desintoxicación, luego viene La eh, transición y la la mantención, claro, transición pero y es un luego la proceso entero mantención. de, claro, Claro, es completo. Entonces, por ejemplo, también hay mucha gente que utiliza la desintoxicación como lo único y piensan que van a desintoxicar su vida hacia, hacia la salud, pero en realidad esto no es así. Y de repente hacer mucha desintoxicación también es en detrimento de la salud. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, claro. hacerte asesorar por alguien que realmente sepa, que realmente pueda ayudarte y tú, sobre todo tú, estar dispuesto a ir a través de todo el proceso, que es largo, Sí. es tedioso para algunas personas, pero hay que hacerlo. No sirve simplemente quedarse con la desintoxicación. Oh, ahora me está pasando algo que no entiendo. Es Mm. como, tienes que pasar por el proceso completo. Es un proceso largo y es un proceso que vale la pena terminar, a empezar y también terminar, no solamente quedarte con un espacio, porque también veo mucho en redes sociales, sobre todo como esta cultura de la desintoxicación, que está bien, es parte, el primer paso. Sin embargo, hay más. Entonces no nos podemos olvidar de eso. Ya es todo completo. Imagínate, yo a través del higienismo también aprendí muchas cosas. Una de ellas es que una célula o el cuerpo se demora cierto tiempo en cambiar todas sus células. Son 7 años de renovar tu cuerpo hasta la última célula. 7 años de renovar tu cuerpo, hacerlo de Sí. nuevo, con mejores materiales, con mejores nutrientes. Sí, entonces es un proceso largo, pero es un proceso que vale mucho la pena, mucho. Te da una claridad, te da apertura, te da un sentido diferente y fluye tu creatividad de manera diferente también. Entonces, alejarnos de los tóxicos no es solamente porque son malos para la salud y te va a dar cáncer y te vas a morir. Mm. No, es porque la otra parte de la moneda, no consumirlos, trae un montón de beneficios hermosos Ah, y es rico hacerlo. No es solamente porque me va a dar cáncer y me puedo morir, porque, porque hay cosas hermosas que experimentar sin tóxicos. Si te das la oportunidad de eliminar los tóxicos, hay una cosa maravillosa esperando por ti. No es solamente porque te vaya a enfermar. Porque claro, mucha gente dice como, ah, de algo hay que morir. de algo hay Sí, que pero morir, sí, ¿calidad de te qué vaya a cuesta morirte? claro, ¿Cuál calidad de muerte quieres tener en tu vida? claro. Porque sí, todos nos vamos a morir. Claro, es que Y al la final, muerte es parte, pero ¿cómo quieres morir? sí, es que al final te da la experiencia de ser tú mismo. Eso es, porque Sí, uno vive con la máscara de los tóxicos y de los sí, sí, estimulantes sí, y sí, es muy difícil saber cómo es uno realmente. Porque sí, claro, uno puede tener una personalidad súper extrovertida o viva y es por los estimulantes y quizás detrás de eso hay otras cosas más. Entonces, claro, que no nos permitimos explorar cuando estamos constantemente sobreestimulados. claro, De repente las mismas emociones, la pena, el abandono, el mismo trauma, que es súper necesario. Todo es necesario, pero no nos podemos quedar solo ahí, solo en el tóxico, solo en la desintoxicación, o solo en el trauma. Como que hay que hacer un recorrido por todo, porque todo tiene un propósito, claro, incluso los traumas.
para mostrarnos cosas de nosotros mismos y permitirnos avanzar. Pero si no nos permitimos ese avance, entonces no podemos prosperar. Y eso impacta todas las áreas de nuestra vida, todas, todas, no solamente la salud física, mental, emocional, toda, nuestra relación con el dinero, con la abundancia, con el amor de pareja, con el amor de madre, con el amor de familia, el amor de los amigos, Con con el el amor a uno compromiso, mismo. ¿m? Con Con el amor a todo. uno mismo, sí. Mm, Sí, sí. No sé, sin duda impactan ese tipo de decisiones. Sí. Así que bueno, le queremos dejar esta invitación con Natalia a que le abra las puertas a este conocerse a ustedes mismos, justamente. Que yo creo que es sí, como lo más bonito que se importante. Y se puede, y es más hizo. fácil de lo que uno cree. No es necesario tener poderes psíquicos, nada. En realidad, si tienes un cuerpo humano, tienes la capacidad de conectar con tus necesidades profundas, no tan profundas, todas, con tu propia sabiduría también. Entonces, para quienes estén interesados en tomar este curso, voy a dejar el link, ¿ya? Porque el curso está, pero la página no está. Entonces voy a dejar el Pero link estará, en estará. la descripción y para quien quiera poder inscribirse, lo haga, porque vale totalmente la pena. Es como un mini entrenamiento para poder ir conociendo las energías desde adentro. Mm, sí. Y aparte van a quedar nuestros contactos, como siempre, ahí abajito, para que nos puedan hablar si quieren algo personal, alguna asesoría personalizada, y nos pueden contactar. Así que Claro ustedes, que sí. muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima entrega y también muchas gracias a Natalia por los consejos, que Sí, siempre nos das. exacto. No, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio contigo, Catherine. Gracias. Un placer también.